Vamos a empezar hoy. En realidad habíamos estado hablando de que tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo Jesús y eh, vamos a profundizar un poco más en eso. Pero hoy les voy a traer una pequeña aclaración de que en realidad todo camino empieza en un lugar. Y ese camino que estamos empezando, esa nueva vida que estamos empezando en Cristo Jesús, empieza con Él. Les voy a leer en la palabra, les voy a leer en la palabra en Juan capítulo primero, versículo 1, 2 y 3. Algo que dice así. Dice: en el comienzo era la palabra y la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Ella estaba en el comienzo con Dios. Todas las cosas fueron hechas para ella y nada de lo que fue hecho no fue hecho sin ella. En ella está la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz es la que resplandece en las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Y las tinieblas no la recibieron. Las tinieblas es lo que es oscuro, ¿verdad? Y en la oscuridad, ¿quién ve algo? Nadie. Entonces necesitamos luz. ¿Y qué pasa cuando nosotros entramos en un lugar que está oscuro? Prendemos la luz y enseguida podemos empezar a ver las cosas que están en esa habitación. Es lo mismo con nuestra vida. Nosotros antes de Cristo no nos veíamos realmente a nosotros mismos. Teníamos la capacidad de ver el otro, pero no realmente a nosotros mismos. Creo que la persona que nosotros conocemos menos en este mundo es a nosotros mismos. Y cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él que es la luz empieza a alumbrarnos a nosotros. O sea que empezamos a vernos y empezamos a ese nuevo camino con Él y esa nueva vida en Cristo con Él. Entonces vemos que la palabra estaba en el comienzo. Ahora si vamos a Génesis, vamos a ver que Dios es un Dios de orden. Cuando Él creó los cielos y la tierra, entonces podemos creer que antes de que Él creara los cielos y la tierra, Jesucristo, que es la palabra que se hizo carne, estaba con Él, con Dios, y que a través de Él se hicieron todas las cosas y con Él se hicieron todas las cosas. Y todas las cosas fueron hechas para Él y sin Él nada fue hecho. Esto quiere decir que nosotros, ese nuevo camino, esa nueva vida en Cristo, no la podemos empezar sin la palabra. Y esto va a ser algo que va a repercutir en cada área de nuestra vida, porque aunque tú no te des cuenta, en realidad todas las áreas de nuestra vida estaban en la oscuridad y en el pecado. ¿Esto qué hace? Que, por ejemplo, ¿se han dado cuenta que a veces queremos tener una linda relación de pareja y estamos dándole, buscándola, nunca lo logramos y no lo logramos realmente? Queremos un trabajo, queremos la paz y en realidad nunca tenemos una paz duradera. Queremos ser felices y siempre estamos buscando esa felicidad en el otro y nunca logramos realmente ser felices. Entonces todo eso, en realidad todas las áreas, como yo he experimentado, todas las áreas de nuestra vida están en la oscuridad. Son áreas que están unas cosas bien y otras cosas mal.
Pero no es esa la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre, cuando nos creó, si miramos al Génesis, en realidad Él fue creando todas las cosas con el objetivo de que cuando nos creara a nosotros, hubiese todo lo necesario para nuestra vida. Entonces eso es lo que Él nos quiere ayudar a descubrir, primeramente a conocerlo a Él y a nuestro Señor Jesucristo y a tener una comunión con los dos, y también a poner en el primer lugar al Padre y al Hijo. Uno, porque el Padre es Dios y en realidad sin Dios nada, o sea, todo es posible es con Él. Nosotros, siendo simplemente hombres, no podemos hacer las cosas sino en nuestras fuerzas. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, el Padre y el Hijo vienen a habitar en nosotros y nosotros nos convertimos en esa habitación para ellos. Entonces esto primeramente es esa comunión con el Padre y esa comunión con el Hijo. Ahora, como les estaba diciendo, todo tiene un comienzo y es necesario que nosotros podamos entender que para empezar esa nueva vida que queremos todos, en la cual Dios Padre nos dice, yo te voy a dar, te voy a volver al jardín de Edén y te voy a abrir el entendimiento para que tú recibas todas mis bendiciones. Poco a poco iremos descubriendo cuáles son todas esas bendiciones que el Padre ha tenido o tiene para nosotros y con qué nos ha bendecido. Eso también lo vamos a ver. Entonces, dice la palabra que todo comenzó, ¿no? Con ella y que todo fue hecho con ella. Entonces, así hacemos nosotros. Nosotros empezamos con la palabra y empezamos a leer la palabra, a meditarla, y hoy en día en Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo, y el que no haya recibido el Espíritu Santo, el Padre dice que todo aquel que le pida el Espíritu Santo, Él no se lo niega. Tú lo puedes recibir hoy. Si tú deseas recibir el Espíritu Santo, solo dilo: Padre Santo, tú que estás en los cielos, te doy gracias por la vida que me has dado y hoy te pido el Espíritu Santo y lo recibo por fe y te doy gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Bueno, entonces para continuar les voy a leer una parte. Entonces, como les decía, en Génesis vemos que el Padre tiene un orden. Él no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Y Dios es coherente en todo, es lógico en todo. No hay ninguna cosa ilógica. Entre más conozco a Dios, al Padre, más me doy cuenta de que realmente Dios Padre no desea religiosos, no desea gente que anda con rituales y tradiciones. Es más, Jesús nos vino a enseñar que los rituales, la tradición, es capaz de anular la palabra de Dios. Entonces, como nosotros deseamos que nuestro Padre ponga orden en nuestra vida, entonces así es que nosotros debemos hacer, en el mismo orden en que Él comenzó, y Él comenzó con su palabra, antes de la creación. Entonces, vamos a ver, les voy a leer en Colosenses capítulo 1. El Señor dijo esto, déjenme buscar un momentico. Perdón. Entonces, Él dice, en Colosenses tenemos estas palabras, es Colosenses 15 al 21.
Dice, Él es la imagen, o sea, Él significa Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra hecha carne. Acuérdense bien. Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primero nacido de toda la creación. El primero. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, sobre la tierra, las cosas visibles. Escuchen bien, las cosas visibles y las cosas invisibles. Los tronos, las dignidades, las dominaciones, las autoridades, todo fue creado para Él y por Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él o tienen su existencia en Él. O sea que tú y yo no tendríamos existencia si no fuera porque fuimos creados en Él. ¿Ves? Estamos volviendo a la verdad. No somos una partícula en el universo volátil en una manera cualquiera, que eso es lo que en realidad vivimos todos cuando no conocemos la verdad. Pensamos que nosotros podemos hacer como se nos antoja y eso no afecta a nadie. No. En realidad todo lo que hacemos está afectando no solamente nuestro entorno, está afectando el universo. Entonces tenemos necesidad de conocer la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces dice así, dice, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, Él es el comienzo, el primero nacido entre los muertos, con el fin de ser en todo el primero. Y es verdad que Él fue el primer nacido entre los muertos, porque resulta que cuando Jesucristo murió, el poder de resurrección del Espíritu Santo vino y lo levantó de los muertos. Fue el primero. Él volvió a la vida, porque realmente sí murió. Además, que murió de una manera terrible, tremenda, en un dolor inmenso, pagando por nuestros pecados. Entonces dice así, dice, Dios quiso que toda plenitud habitase en Él. Él quiso, a través de Jesucristo o de la palabra, reconciliar todo consigo mismo. Eso es maravilloso. Yo deseo verdaderamente que se tomen el tiempo de meditar estas cosas, de pedirle realmente al Señor que les revele estas palabras. ¿Qué es la revelación? La revelación es cuando tú logras ver estas cosas con tu espíritu. Esa es la revelación. Y no solamente con tu espíritu, tu alma viene unida a Él. Entonces, dice que quiso reconciliar todo consigo mismo, tanto lo que está sobre la tierra como lo que está en los cielos, haciendo la paz a través de Cristo. ¿Por medio de qué? La sangre que fue derramada en la cruz. La sangre de Cristo. Ese fue el medio. Entonces, creo que no necesitamos más por hoy en día. Los dejo con esta palabra. Les pido que realmente la lean ustedes mismos, porque cuando nosotros leemos nosotros mismos la palabra y que nosotros tenemos esa conversación con Dios y le preguntamos que queremos saber, entender esas cosas, Él escucha y Él nos abre el entendimiento. Entonces sean todos muy bendecidos y hasta la próxima.